Si o sea, Jesús, fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús, que lee los pensamientos, le dijo a Simón el fariseo: tengo algo que decirte. Simón contestó: di, maestro. Y el Señor dijo esta parábola. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el salario de 500 días, el equivalente a una deuda del salario de 500 días. Y el otro, 50. Y no teniendo ellos, ni el que debía 500 ni el que debía 50, no teniendo ellos con qué pagar, el prestamista perdonó generosamente a los 2. Y Jesús le hace la pregunta a Simón: ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Responde Simón el fariseo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose Jesús a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Segundo, no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tercero, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con Jesús comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Vete en paz. Señor, gracias en esta mañana por esta porción de tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra es como martillo que quebranta el corazón. Gracias porque tu palabra es como fuego que consume la maldad de nuestros corazones para hacernos puros delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Y en esta mañana oramos que te reveles, Señor, para gozo de nuestras vidas, para bendición de nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo, te lo pedimos sujetando toda cosa extraña a tu voluntad, sujetando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a ti, y sujetando todo espíritu extraño, Señor, a tu Espíritu Santo. Te entronamos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Juntamente con esta porción de Lucas, que volveremos un poquito más adelante, estamos estudiando en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas o las conocidas bienaventuranzas del Sermón del Monte de Jesús. Y en esta mañana vamos a continuar con la segunda bienaventuranza.
Antes de ello, quiero recordarle algunos principios que estamos estudiando, el tema que estamos estudiando. El tema es redescubriendo el reino de Dios. Y digo redescubriendo porque de alguna manera el cristianismo en algún punto de la historia olvidó lo que fue el mensaje original de Jesucristo. El primer mensaje y el último mensaje de Jesús, y ustedes lo pueden comprobar, no voy a citarle los textos, pero están en la Biblia, que el primer mensaje que Jesucristo empezó a predicar y que luego continuó predicando es: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el gobierno de Dios se ha acercado a ustedes. El gobierno de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios está ahora entre ustedes. Y el Padre me ha enviado para que ustedes vean el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y para que ustedes también puedan restaurar la relación que habían perdido con mi Padre. Estaba hablando del pecado de Adán y Eva, que en el principio nuestros primeros padres pecaron contra el Señor y se alejaron de una relación con Dios, de Él como rey, como gobernante, porque rey significa gobernante, como gobernante de la vida de ellos. Y a partir de ese instante, Adán y su descendencia vivieron gobernándose ellos mismos. Es lo que ahorita el mundo hace. El mundo se gobierna a sí mismo. Tenemos gobiernos humanos en una nación, pero cada individuo se gobierna a sí mismo. Cada persona se gobierna a sí mismo. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice: yo hago lo que a mí me da la gana? Está diciendo: yo me gobierno a mí mismo. Ese fue el pecado de Adán y ha sido el pecado de la descendencia humana hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga en su segunda venida. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, Él será realmente sobre esta tierra el Rey de reyes y Señor de señores. El que se oponga a su voluntad morirá. Porque la ley de Dios es justa y santa. Entonces, el hombre perdió esa relación con su creador, su gobernante, y empezó a gobernarse a sí mismo. También hemos mencionado que el reino de Dios es un reino porque tiene un gobernante, es un reino porque tiene un lugar donde el rey reina. Ese lugar donde el rey reina es los cielos. Es el primer lugar que Dios creó, los cielos. En segundo lugar, hemos mencionado que un reino tiene un rey, tiene un lugar, y también un reino tiene ciudadanos, como cualquier nación. Y la Biblia y Jesús señaló cómo uno puede entrar a ese reino, porque no estamos todos, ni nacemos todos en el reino de Dios. Hay mucha gente que piensa que porque ya nació en esta tierra ya es parte del reino de Dios. No, Jesús dijo, y le dijo a un fariseo: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Es como que al Papa hoy le dijéramos, ¿no? Algunos otros fuéramos y le dijéramos: si no naces de nuevo, aunque seas Papa, no vas a entrar al reino de Dios. Eso le dijo Jesús a un hombre. Está en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3. Ahí dice que a partir del versículo 1, ¿no? Capítulo 3, versículo 1, 2, 3, hasta los versículos siguientes, Jesús hablando con este principal en ese momento de la religión del judaísmo, le dijo estas palabras. Entonces, el cielo es un reino y ahí hay ciudadanos. Los primeros ciudadanos fueron los ángeles que Dios creó. Pero los segundos ciudadanos son todos los que en esta tierra aceptan el gobierno de Dios y viven por medio de las leyes del gobierno de Dios, de la constitución del reino de los cielos, que es la Biblia, y entonces, habiendo aceptado al Rey como Señor, como Salvador, como gobernante de su vida, y viviendo bajo las leyes del reino, cuando mueren van hacia el cielo
y juntamente con los ángeles se convierten en ciudadanos ya en el cielo, aquí en la tierra, pero en experiencia cuando una persona con esta característica que he mencionado entra al cielo. Entonces por eso hay dos tipos de ciudadanos en el cielo, los ángeles y los que han partido para estar con el Señor. Un reino tiene un rey, tiene un lugar, el cielo, tiene ciudadanos, los ángeles y todos los que han partido con Cristo para estar con Cristo. Pero en el cielo, o el Dios del cielo, el gobernante que creó los cielos y la tierra, tiene una constitución. Como todo Estado, como toda nación. Todo Estado y toda nación tiene una constitución. Ahí están fijadas las normas. Está revelada la cultura de esa nación a través de las normas, los decretos, las leyes con las cuales se gobierna esa nación, donde se describen los derechos y privilegios de los ciudadanos de esa nación. Aquí también está eso. Esta es la Constitución. Dios ha hablado que su palabra es la Constitución, es un documento legal, es un testamento. Si sus padres mueren y tienen una herencia, para usted van a dejar un testamento. La Biblia es el testamento de Dios. Es el testamento de nuestro Padre Celestial. Y Él dice que es lo que usted tiene como derechos y privilegios si es ciudadano del reino de los cielos. Aquí están todos sus derechos, están todos sus privilegios, están todas sus promesas y bendiciones como testamento, es decir, como un documento legal por el cual usted se puede regir y se puede presentar ante el tribunal de Dios mismo. Es una cosa tremenda. Y por medio de esta Constitución, Dios nos ha revelado la cultura del cielo. Así como en toda nación hay una cultura, decimos la cultura peruana, la cultura incaica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una cultura en un país, en una nación? Estamos hablando de los valores de una nación. La cultura la conforman los valores. La cultura lo conforma el comportamiento de los ciudadanos. La cultura lo conforman la moral de una nación. La cultura lo componen los principios éticos de una nación. La cultura lo conforman la vestimenta de una nación. Es decir, tenemos una cultura selvática, una cultura serrana y una cultura costeña. Vestimentas diferentes, comidas diferentes. Eso es la cultura. Tiene que ver con la comida, las vestimentas, tiene que ver con las normas sociales. En la selva se come de una manera, en la costa de otra y en la sierra de otra. Todo eso es la cultura. Vestimenta, comida. En el cielo hay una cultura expresada por la Constitución del Reino. En la Constitución del Reino, Dios nos habla de valores. Y los valores, uno de esos, resumen de valores, es las 10 bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Ahí contiene un resumen de los valores del reino de los cielos, que es la cultura del reino. Es decir, la cultura del reino tiene que ver básicamente con el estilo de vida, tiene que ver con la forma en que viven los ciudadanos, tiene que ver con la manifestación práctica de entonces de los valores, de las prioridades, de los comportamientos, de la moral, la ética, el lenguaje, la vestimenta, la comida, conforme dice la Constitución del Reino de Dios. Por ejemplo, parte de la cultura en sus valores en el reino de Dios y expresado en la Constitución del Señor es la santidad. Dios declara que Él es santo primero. Es decir, que Él está apartado, separado de todo lo malo, de todo lo impuro, de todo lo turbio, de todo lo que es oscuro, porque Él es luz. Porque Él es pureza. Él está apartado de todo lo malo. Por eso la Biblia dice, vuestros pecados han hecho división entre yo y ustedes,
dice el Señor. Es por la santidad de Dios. Y la Biblia dice que cuando venga Cristo en su segunda venida, por su santidad algunos van a morir, solamente por la refulgencia de su santidad. Pero uno de los valores del reino, quizás el más importante, uno de los más importantes, es la santidad. Por eso el Señor dice, sed santos, como yo soy santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios te ha separado, te ha apartado, te ha consagrado para Él. Tu vida no es para hacer otra cosa más que el propósito para el cual Dios te creó. Y el propósito para el cual Dios te creó es que vivas para Él y seas para Él, ahora y por toda la eternidad. Ese es el propósito de Dios para ti. No quiere decir que tú seas santo, quiere decir que Él te ha separado para ser santo. Ahora sí, la Biblia luego va a decir que cuando uno se convierte en ciudadano del reino de los cielos, cuando uno nace espiritualmente, nace de nuevo, entonces Dios pone una naturaleza divina en ti y por medio de esa naturaleza divina, Dios pone también los valores espirituales del reino. Y dentro de ellos pone la santidad, pone la fe, pone la paciencia, pone la piedad, que es buscar a Dios, pone el amor de Dios, pone el carácter de Dios en ti. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, lo mismo que sucede cuando papá y mamá o cuando una pareja en el matrimonio engendran un hijo. Cuando nace el hijo, igualito el papá. Igualito. Y cómo camina, mira los gestos, igualito que el papá, hace así. ¿Has escuchado eso, no? Genes transmitidos del padre y de la madre. Cuando alguien nace espiritualmente, tiene genes de Dios. El amor de Dios, la santidad de Dios. La fe está allí, en el que ha nacido de nuevo. Cuando no creían, no tenían fe. Le parecía extraño. Pero ahora en Dios tiene fe. La piedad, eso será pues para los que se visten de negro, ¿no? Con cuello blanco, pero para nosotros, para los ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos por qué ser piadosos nosotros. Piedad significa caminar en pos de Dios, agradar al Señor. Ese es un piadoso. El que busca agradar al Señor. Su preocupación es cómo agradarlo en todo lo que hace. Eso es en la Biblia piadoso. Y Dios dice que ha puesto esa característica en los que han nacido de nuevo. No es que nosotros queremos ser religiosos, no somos religiosos, es que Dios ha puesto eso. Es como cuando usted va a una pecera o al mar y saca un pez. ¿Qué pasa si lo saca de la pecera o del mar al pez? Se va a morir si está mucho tiempo afuera. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza es el agua. La naturaleza, el que ha nacido de nuevo, es la piedad, es el amor, es la santidad, es la fe, es un hombre, una mujer de fe. Esa es su naturaleza, es el medio en que vive, es el ámbito espiritual en que vive, en que mueve, con el que sueña, con el que tiene visiones de Dios. Y la gente lo llama loco. A Jesús lo llamaron loco. Ese está loco, decían. Eso de que descendí del cielo y voy al cielo, está loco, decía. Pero cuando lo vieron resucitar a los muertos, cuando Él mismo resucitó entre los muertos, entonces dijeron, ya, entonces hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. La historia reconoció a Jesús. Entonces, el reino de los cielos tiene una cultura, tiene un estilo de vida. Por eso que los cristianos somos diferentes del mundo, de la gente que no es parte del reino de Dios. La gente que no es parte del reino de Dios vive en una cultura que es la de este mundo, en donde la piedad no es tomada en cuenta, donde el amor de Dios no es tomado en cuenta. Lo que hay es amor filial, lo que hay es amor erótico, varios tipos de amor. Pero todos son humanos.
Todos son de la carne, son de los sentimientos. Pero el amor de Dios es un amor puro. Y si quieres saber bien cómo es el amor de Dios, 1 Corintios capítulo 13, hay todo un capítulo. El amor es así, el amor es así, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor, etc. Ahí está Dios describiendo el amor. Y usted mire y dice, esto no existe. Sí existe en los que son ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, nosotros vivimos de cierta manera porque es nuestra cultura, de acuerdo a nuestra naturaleza que hemos recibido del Señor. Pero ¿sabe qué? También hay una naturaleza humana. Y la naturaleza humana está contaminada con el pecado. Y por eso el cristiano tiene una lucha interna entre su naturaleza divina, con sus genes espirituales, con sus características de Dios, y por otro lado las características adámicas que pertenecen a la vida natural. Un principio pecaminoso que gobierna su cuerpo, que gobierna sus miembros, que gobierna sus pensamientos. Un principio pecaminoso que gobierna sus sentimientos. Un principio pecaminoso que gobierna su voluntad. Y por eso cuando el hombre, o aún el cristiano, el creyente, el ciudadano del reino de los cielos, quiere hacer la voluntad de Dios, entonces lucha con ese principio pecaminoso en su mente, en sus emociones, en su voluntad, en sus miembros, en su estómago. Con su estómago lucha. Y con el sexo lucha. Porque hay un principio pecaminoso que le dice no te cases. No, fornica nada más. Vive con quien quieras. Practica el amor libre. Y el principio pecaminoso le dice emborráchate, embriágate, toma todo lo que quieres, vete a las discotecas que quieres, gástate toda tu plata en un día si es posible, atragántate todo lo que quieras, llena tu vientre. Eso le dice el principio pecaminoso. Y la gente traga y se engorda, ¿no? Y todos los días come Kentucky, come pura chatarra. Y se enferma. Y vemos jóvenes diabéticos, completamente diabéticos. Y llenos de colesterol, 500, 800 de colesterol, de triglicéridos, de azúcar en la sangre. Jóvenes. Y dentro de esos jóvenes conozco a muchos creyentes así. Con insulina andan. ¿Por qué? Porque están viviendo el principio del pecado. Sus cuerpos los ha dominado. El estómago los ha dominado. La sed los ha dominado. Pero por el alcohol. Esa no es la cultura del reino. La cultura del reino también hay fiesta. Hay unos grandes tonos que se llaman vigilias. Y con amanecida, desde las 10 hasta las últimas consecuencias. Arrodillados, orando, alabando, teniendo comunión con Dios, con visiones, revelaciones, lenguas, profecías. Esos son los tonos de Dios. Usted va al cielo y desciende. Esas son las cosas de Dios. Son la cultura del reino. Hay una vestimenta. Y no es una vestimenta en un sentido, digamos, que tiene un hábito. Pero si es una vestimenta, la Biblia dice sobria, sin llamar la atención, sin ser similar al mundo. Sobria, sobriedad, sin llamar la atención. Y hay un lenguaje. Así como toda nación tiene una lengua, en el reino de los cielos, en la cultura del cielo hay una lengua. Se llaman las lenguas espirituales. Y se canta también con lenguas. Es un idioma solamente entre el ciudadano y el Señor. Y hay otra lengua que es la lengua de profecía,
que es en la que Dios, por una lengua, te hace hablar otro idioma. Pero la lengua del ciudadano del reino de los cielos es las lenguas por medio de la cual solo tú hablas con Dios y solo Dios te entiende. Y tú no sabes lo que estás hablando tampoco. Pero 1 Corintios capítulo 14 dice, tu espíritu se edifica. Tu espíritu se edifica. Tenemos una cultura. Nuestra forma de beber es agua pura. Nada de mezclas, vino, cerveza, nada de lo que malogra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Nada, somos nazareos. ¿Sabe qué significa en la Biblia nazareo? No tomamos ni una gota de licor. Nada. Completamente sin nada. ¿Por qué? Porque todo lo que finalmente se convierte en una perversión empieza con un poquito. ¿Usted cree que el que está tirado ahorita mismo por haber consumido droga todo un día o varios días empezó drogándose así? No, empezó con un poquito. Y la gente dice, no, un poquito no hace daño a nadie, dice, nada. Ese poquito más tarde se convierte, ¿verdad? Primero prueba, después se convierte en un poquito así, y después se convierte en medio vaso, después de la mesa ya hay una botella, y después ya hay varias botellas, y finalmente es esclavo del licor. Así empieza todo. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque la gente se engaña y dice, no, hice un poquito, no. Hay una cultura. En el reino hay valores. Esos son los valores que estamos viendo. Los valores del reino. ¿Qué son los valores del reino? Vamos a subir un poco más. Acá arriba están. Los valores del reino son las creencias y convicciones que tenemos como ciudadanos que están reveladas en la Constitución, que es la Biblia. Esos son nuestros valores. No existen para nosotros otros valores más que eso, porque todos los valores que el hombre ha creado dependen de estos valores. Cualquiera que usted me mencione, cualquier valor que el hombre tenga, ha nacido de acá, de la Constitución de Dios. Cualquiera. Por eso les digo que nuestros valores son los de la Constitución del Reino. Sigamos con la otra lámina para no adelantarme nada, aunque aquí tengo el bosquejo. Estamos viendo las bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas la primera fue, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esencialmente pobre en espíritu, no materialmente, no está hablando de lo material. El pobre en espíritu es una persona que depende de Dios. Sí, va a trabajar, pero dice, voy a trabajar porque Dios me da la salud, Dios me da la fuerza, me ha dado la habilidad para hacer este trabajo. Depende de Dios. En todo depende de Dios, en todo lo que va a hacer. Depende de Dios en su economía, depende de Dios en su trabajo, depende de Dios en su salud, depende de Dios en su salvación, depende de Dios en todo. En qué va a estudiar, dónde va a trabajar, todo eso lo consulta Dios. Y claro, si como veíamos en el primer culto, si usted consulta a Dios, Él dice, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas, aun que tú no conoces. Pero el que confía, el Señor le va a responder. Es su palabra y Él no cambia. Entonces, pobre en espíritu es uno, como dice el libro de Santiago, les voy a leer unos versículos, donde dice, en el libro de Santiago, donde dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Su vida solo es un soplo, un vapor, como un poco de,
como dice, que por un poco de tiempo luego se desvanece, así es su vida. Más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos, si el Señor quiere haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia y con toda jactancia semejante es mala. Dios dice, no digas, lo voy a hacer. No digas, de aquí del culto me voy a tal sitio. No, dice, si el Señor quiere, me iré y llegaré. Porque usted no sabe lo que va a pasar. Ahorita viene un terremoto y todos morimos aquí. Usted no sabe qué va a pasar. Usted domina el tiempo. ¿Usted sabe qué va a pasar más tarde? No. Usted no es dueño de nada. Usted depende de todo de Dios, quiera o no lo quiera reconocer. Su vida, todo depende del Señor. ¿Cuánta gente fue a vacacionar hace muchos años a una isla? Habrán visto eso, este terremoto que hubo, no me acuerdo exactamente, pero en una isla, gente de dinero se había ido ahí a vacacionar y estaban ellos disfrutando de todos los placeres de esta vida y vino un tsunami y se murieron. Ellos se fueron a vacacionar diciendo, vamos a vacacionar, vamos a gozarnos de la vida y después regresaremos. Dios dijo, ¿y quién eres tú para que digas voy a vacacionar y voy a regresar? ¿Quién eres tú? Y ¡fua! El tsunami. Igual es contigo, igual es conmigo. Dependemos de Dios. Tenemos que ser pobres en espíritu. Dependemos de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el Hechos capítulo 18, versículo 21. Capítulo 18 de Hechos, en el versículo 21, el apóstol Pablo, voy a leer desde el 19, Hechos 18, 19, dice que Pablo llegó a Éfeso, se refiere a Pablo, llegaron a Éfeso, estaba con un hombre y una mujer, una pareja, un matrimonio, que se llamaban Priscila y Aquila. Y en el verso 19 dice que llegaron a Éfeso, y Pablo dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Y en el verso 20 dice, y cuando los judíos le rogaron a Pablo que se quedara más tiempo, él no quiso. Y en el 21 dice, sino que se despidió de ellos, de los que le estaba predicando la palabra, que quisieron que se quedara, se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Pablo. Y Pablo no tenía grandes revelaciones y Dios lo guiaba y todo lo que hablaba Pablo era por revelación. Pero él dijo, si Dios quiere. Si Dios quiere, volveré para predicarles. Si Dios quiere, el otro domingo estarán acá y les predicaré. Si Dios quiere. Si no, asistirán a mi funeral y yo estaré en el cielo. Si Dios quiere. Somos pobres en espíritu. Nada podemos hacer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero el hombre cree que puede hacerlo todo y que él domina lo que tiene y que él es señor de lo que tiene. No. El Señor le dijo a un hombre que decía, voy a llenar mis graneros, voy a construir más propiedades, voy a comprar más propiedades, voy a construir más centros comerciales, voy a llenar la ciudad de centros comerciales, luego voy a poner otros centros comerciales en China, en Europa, voy a llenarme. Y el Señor dijo, necio, hoy vengo a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado, para quién será? Para el que estaba mirando a tu mujer, para ese va a ser. Necio. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que somos pobres en espíritu. Y si no queremos ser pobres en espíritu, entonces te va a pasar los ejemplos que hemos dado. Tu vida será sin sentido. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Siguiente lámina. Supremamente bendecidos. Son los que tienen el favor de Dios. Ellos son bienaventurados. Porque son ciudadanos del reino, Dios los favorece. ¿Y qué significa la palabra llorar? Porque estamos en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran.
Así dijo Jesús. Bienaventurados los que lloran. ¿Y qué significa llorar? Llorar en la Biblia, en el texto griego original, significa lamentarse. Bienaventurados los que se lamentan. Significa tristeza. Bienaventurados los que están tristes. Bienaventurados los que tienen dolor. Bienaventurados los que tienen aflicción del corazón. Eso es lo que significa la palabra bien. Llorar. Pero un momento. Clases de llanto. Así como hay clases de canto, también hay clases de llanto. ¿Ya? Podemos llorar por dolor. ¿Cuántos no han llorado por un dolor? Ahí no se salvan ni los médicos, ¿no es cierto? No se salvan. Hay el llorar por sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido alguna vez y ha llorado porque está sufriendo por el amor que se fue? O por el amor que no llega. Hay muchos tipos de sufrimientos. ¿Quién no ha llorado y sufrido? Llorando ha sufrido, sufriendo ha llorado. ¿Quién no ha llorado por una injusticia? Muchas veces yo he llorado delante de la presencia de Dios por algunas injusticias. Y ahí he derramado mi corazón delante de Dios. Diciendo, Señor, mira, tú el Dios, que eres el Dios juez de toda la tierra. Que tú sabes cómo son las cosas. Pero mira cómo se han levantado estos, ¿cómo los llamaré? Estos que tienen apariencia de piedad. Que dicen que son ministros del Dios Altísimo, pero solo es apariencia de piedad. Porque son injustos. ¿Quién no ha llorado por alguna injusticia? ¿Le han hecho alguna injusticia a usted alguna vez? Usted estaba en la cola y se metió alguien y después se metió alguien y usted salió más tarde porque siempre había alguien que se metía. ¿Y quién dijo algo? Nadie. O de la gente que se prepara para un examen en la universidad y por alguien por lo bajo paga y entra sin estudiar nada. Él se va a la playa igual, pero entra a la universidad. Y la mira la chica o el chico y dice, yo estaba en la playa y mira, también estoy en el mismo salón contigo. Pero ¿cómo termina ese que entró así? Mal. ¿Se encuentra la diferencia? Sí, se sufre. Hay llantos por injusticias. Hay llanto por la pérdida de algo en nuestra vida. Muchas veces hemos llorado porque hemos perdido algo en nuestra vida. Mi peluche, por ejemplo. Cuando me robaron mi peluche. El que mi mamá me regaló cuando yo era chiquito. Y alguien se lo llevó. Y lloré por mi peluche. ¿Por cuántas cosas hemos llorado en la vida? Ay, que a ella le compraron y a mí no me compró mi mamá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hemos llorado por muchas cosas. Hemos llorado también por alguien. A veces ese alguien pudo haber sido un ser querido. O a veces simplemente lloramos por alguien o por la vida de otra persona. A veces he llorado cuando he visto un niño pidiendo en la calle, a altas horas de la noche, en la lluvia, con él a veces sin zapato. ¿Y qué hace ese niño a medianoche sin zapato en la lluvia vendiendo un caramelo? Y uno llora por eso, dice, Señor, ¿cómo puede ser? Podría ser mi hijo. Y uno llora por otros. Pero cuando Jesús habla de bienaventurados los que lloran, no está hablando de ninguna de esas formas por las cuales hemos llorado. Jesús no está hablando de ninguna de esas cosas por las cuales hemos llorado. Jesús está hablando que hay que llorar, o está hablando de otra clase de llanto, y esta clase de llanto es la de llorar por nuestros pecados personales. Jesús dice,
felices, dichosos los que lloran por sus propios pecados. ¿Alguna vez has llorado por tus propios pecados? ¿O pecaste y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nuestros pecados y limpiando de toda maldad? Gracias, Señor. ¿Y qué tal? ¿Nos vamos al tono? Ya nos vamos, hermano. Jesús dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que lloran cuando pecan. Y esa es una característica de un ciudadano del reino de los cielos. El que peca y no llora, ese todavía está afuera. No se la crea que está dentro. Si usted no llora por su pecado, está fuera. Está en la puerta ancha, no está en la puerta angosta que lleva el camino a la vida. Ese es el valor del reino de los cielos. Eso es lo que distingue a un ciudadano y al que no lo es. El que llora por su pecado. Y ahora sí lo voy a llevar a Lucas. ¿Se acuerdan Lucas que leímos Lucas? Ahora, pero no sé si me estoy salteando algo, ¿no? Pero tiene que ver entonces con reconocer su pobreza de espíritu, es decir, que usted depende de Dios, y tiene con ver con que usted reconoce su pecaminosidad y su fracaso de agradar a Dios. Miren, el que es verdadero creyente se da cuenta que cuando va caminando por la vida cristiana no puede agradar a Dios como quiere, como Dios quiere. ¿Cuántos dicen que esto no es verdad? Los que dicen que no es verdad están afuera. Los que están adentro, como son conscientes de su pecado, dicen, Señor, no te puedo agradar. Como tú quieres, no te puedo agradar. Y entonces, la pregunta es, ¿qué trae a mi corazón el reconocer mi pobreza espiritual y mi propio pecado? ¿Cómo me siento ante mis pecados? ¿Hay lamento? ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Hay aflicción del corazón por mi pecado? ¿Cuál es mi actitud hacia el pecado? Es decir, ¿cómo estoy yo? ¿Qué disposición tengo hacia el pecado? ¿Mucha o poca? ¿Cómo lo veo? ¿Como algo que yo puedo juguetear? ¿No? ¿Y puedo juguetear con ese pecado? ¿O lo veo como Dios lo ve? Dios rechaza el pecado. Dios dice que el pecado es abominación. Abominación en la Biblia quiere decir que Dios tiene una total aversión a lo que es pecado, porque Él es santo. Una total aversión. Él reacciona con ira sobre el pecado. En toda la Biblia está así. A menos que el judío fuera y ofreciera su ofrenda en el altar, entonces la ira se apartaba. La ira de Dios se apartaba. Pero si no, la ira de Dios venía sobre ellos. Entonces el hombre se dio cuenta que no podía andar en pecado y por eso iban todos los días a ofrecer sus ofrendas para quitar el pecado delante de Dios, porque el animal representaba su pecado y ¡juá! Lo acuchillaban, lo degollaban. Y la sangre de ese animal era vertida como representación de la persona que había pecado y de esa manera Dios lo perdonaba. Era una manera de mostrarnos en el Antiguo Testamento cómo finalmente Cristo vendría y moriría en la cruz por nuestros pecados. Y que era lo único que podría librarnos de la ira de Dios. Y así el creyente entonces, ahora, confiesa sus pecados. Porque 1 Juan 1:9 dice eso, pero siente dolor, siente lamento, siente tristeza, siente aflicción, el que es ciudadano del reino de los cielos. Y va y dice, Señor, tú eres mi abogado, al Señor Jesús, porque Él murió en la cruz por ti. Y dice, Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados,
tú eres fiel, tú eres justo y me limpias de toda mi maldad. Pero vienes lamentándote, vienes adolorido, vienes triste, vienes afligido por lo que has hecho. Ahí el Señor te perdona. Pero si tú vienes, gracias, me voy. No funciona así. En la siguiente lámina vamos a ver que entonces lo que el Señor quiere es que mostremos realmente que nos dolemos por nuestro pecado. Y Santiago capítulo 4, vamos a leer algunas cosas que el Señor dice en su palabra de cómo debe ser nuestro caminar. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4, el Señor dice: ¡Oh almas adúlteras! ¡Oh almas infieles! ¿Cuántos son fieles aquí? En sus pensamientos, en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que sienten, en las cosas que hacen. ¿Cuántos son fieles? ¿Cuántos son fieles en sus diezmos y ofrendas? ¡Oh almas infieles! Si tú no te sientes aludido, estás fuera del reino. Dios dice que aunque estamos en el reino, debemos darnos cuenta que en muchas cosas somos infieles. Y porque somos infieles, debemos llorar por ser infieles. Llorar. También dice Santiago que somos soberbios, ahí en el versículo 4. No tenemos nada, pero nos damos la gran cosa. Mi carro, dice, mi casa, mi trabajo. No es nada, eso no es nada tuyo. Hay que llorar por ser orgullosos. ¿Sabe cuál fue el pecado del primer ángel más grande que vi en los cielos? El orgullo, la soberbia. Debemos llorar por la soberbia, por el orgullo. Cuando alguien te alaba, digas, bueno, sí, gracias a Dios, tengo este trabajo. Oye, hermano, qué lindo auto. Gracias a Dios tengo ese auto, hermano. Hermano, qué bien se viste. Gracias a Dios puedo vestirme así. Nada de soberbia. ¡Uy, qué linda casa! Gracias a Dios, hermano. Él es el que provee. Y no para mí, sino para que sirva para célula, para templo, para todo lo que Dios quiera. Porque no es mío. No cuando le van a pedir, hermano, ¿puede tener una cena en su casa? No se van a valorar los muebles, y el tapizón, la alfombra. No, eso no. Al garaje si quiere, ¿ya? Ahí donde el carro chorrea, ahí sí pueden estar los hermanos. Pero en mi sala, no. Mis muebles se malogran, mi alfombra se malogra, mi florero lo van a quebrar los niños. Nada es tuyo, soberbia, nada es tuyo. Nada has traído, nada te vas a llevar. Así que compártelo ahora, porque alguien dirá, uy, ese hermano se fue, pero antes de irse, mire, me prestó una vez su carro. Me fui a Chosica con mi familia, pues me prestó su carro. Aunque sea así, te recordarán. Pero si no dirán, ese era más tacaño, dice. Ese era más puñete, más judío que yo, dice. Verso 8. Dice la Biblia que si somos de doble ánimo debemos llorar. ¿Cuánta gente es de doble ánimo? Ahora que se acerca la Navidad, son luces de Navidad. Se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Es decir, doble ánimo. Doble ánimo. Parecen péndulos. A veces veo, sin espíritu, veo a la gente, si entra, yo la veo como péndulo. Y digo, Señor, ¿qué? Me dice, es que ese es un péndulo, me dice. Así, sí. ¿Tú no ves cómo se mueve en su espíritu? Y yo, se va para allá y luego se va para acá. Por eso tengo miedo a veces de hacer un culto, porque los veo a ustedes como el Señor los ve. Y digo, Señor, mándame a otra iglesia mejor. Si somos de doble ánimo, debemos llorar. En el mismo versículo 8,
Dicen, se acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si no veo a Dios, debo llorar. Si no percibo a Dios en mi vida, debo llorar. Señor, no te estoy percibiendo, ¿qué pasa? Si tú estás en mi vida, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no te percibo? Porque si usted está con alguien, tiene que percibirlo, pues, ¿no? Es como que usted llega a su casa, tiene su mujer y usted entra, sale y como si no estuviera. No, si no nos limpiamos o si no limpiamos nuestras manos, debemos llorar. El salmista dice, ¿quién entrará en su presencia? El de manos limpias, dice, y el de corazón puro. Ese entrará en mi presencia. Por eso debemos llorar si nuestras manos no están limpias. Las manos representan lo que tú haces. ¿Qué haces? Y luego, también la Biblia aquí dice en el versículo 8, si no limpiamos nuestras manos debemos llorar, y si no purificamos nuestros corazones debemos llorar. Verso 9, aflíjanse, dice, lamentense, lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Si hemos pecado, esa debe ser nuestra actitud. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Y aún el gran apóstol Pablo lloró él mismo por su pecado. Vaya en casa hoy, lea todo el capítulo 7 de Romanos capítulo 7, pero cuando él está terminando en los primeros 24 versículos, él dice que él lucha contra el principio del pecado en su vida. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando del pecado en su vida, el gran apóstol Pablo. Él era consciente del principio pecaminoso que estaba en su cuerpo y que en cualquier momento podía hacerlo pecar. Y por eso dijo, miserable de mí. Y en Lucas, en el pasaje que leímos, y con eso vamos a terminar, es una historia que yo la he leído varias veces antes de Lucas capítulo 8. Y es una historia para llorar y que habla de alguien que lloró por sus pecados. Y por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿A quién? A alguien que había llorado por su pecado. A esa persona Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Si no tienes paz en tu corazón es porque tu pecado todavía está allí. ¿Y sabes por qué tu pecado todavía está allí? Porque no has llorado por tu pecado. O de repente ya estás cauterizado. Ese es el otro lado, ¿no? Quien no llora, o está fuera, o está cauterizado. Pero miren lo que dice la historia, que hubo uno de los fariseos. ¿Quién era un fariseo? Era un maestro de la ley, uno que enseñaba la Biblia, que conocía la Biblia de tapa a tapa. Ese era un fariseo. Y le pidió a Jesús que comiera con él. 8:36. Empieza la historia y dice, y entrando él en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa, lo invitó a comer. Los fariseos eran personas muy orgullosas, seguro que vio que Jesús hacía milagros, que su fama se estaba entendiendo por toda la nación. Dijo, voy a codearme con los famosos. Lo invitó a cenar. Sí, porque los fariseos eran tremendos en la Biblia. No quiero ser amigo de los fariseos. De esos que saben mucha Biblia, pero no practican nada. Nada. Nada de lo que predican, nada de lo que enseñan. Te va a su casa, refrigerador lleno de cerveza, toman con sus discípulos, con sus líderes. Sí. Fariseos.
También hay fariseos, muchos fariseos. Hay pastores fariseos. Hay líderes fariseos. Saben la Biblia, pero esa gente nada de lo que sabe lo practica. Y lo vamos a ver. Si usted quiere, lo vemos. Si quiere quedar conmigo, lo vemos. Dice que se sentó a la mesa Jesús y había en la ciudad, miren, había en la ciudad, verso 37, una mujer que era pecadora. Mire, repare bien en las palabras. Había en la ciudad donde Jesús estaba y donde le invitaron a cenar este fariseo, una mujer que era pecadora. La Biblia discretamente no dice qué pecado, pero dice que era pecadora. Dice que vivía en la ciudad y en la ciudad todos sabían que era pecadora. Es decir, aunque no diga la Biblia qué pecado era un pecado social. Todo el mundo sabía el pecado de esta mujer. Era un pecado social. Por eso dice que en la ciudad todos sabían que era pecadora. Tiene que haber sido un pecado social. Pero la Biblia discretamente no dice qué pecado. Solo que era pecadora. Y dice que esta mujer, cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa, o sea, que había ido a la casa de este fariseo, fue a esta casa donde estaba Jesús y trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí está mi sorpresa. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Un frasco de alabastro, en la época de Jesús, era un frasco parecido a este, con un cuello largo, en el cual se ponía el mejor perfume que existía en aquel momento. Era tan preciado este perfume, solo se usaba este tipo de envase. El alabastro era un tipo de envase. El perfume más preciado y más costoso, que hasta era una herencia familiar, cuando se compraba era una herencia familiar, esta mujer lo llevó donde Jesús. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto tienen? La Biblia dice que costaba el equivalente a un año de trabajo. Era el costo de ese perfume. Y que luego se rompía, cuando se iba a usar, se rompía y ya no se podía usar. Se cortaba el cuello y ya no se podía volver a usar. O sea que cuando se abría, esa misma vez que se abría, tenía que usarse con la persona a quien se le iba a echar ese perfume. Un año de trabajo. Si usted gana 1,000 soles, el perfume costaba. Ahora, si alguien podía comprar algo que costaba un año, ¿usted cree que era pobre? Entonces debe haber costado muchísimo dinero. Para que lo compre alguien solo para darse el gusto de derramarlo sobre alguien, tiene que haber sido una persona rica, una persona de dinero, que pudo haber comprado eso y a la vez poder usarlo en una sola ocasión. Dice que cuando esta mujer supo que Jesús estaba ahí, vino con un frasco de alabastro. ¿Qué significa esto? Primero, que esta mujer conocía a Jesús. Si vino con este frasco para derramarlo sobre él, entonces, porque significa, mejor dicho, que lo estaba trayendo en gratitud. Lo más costoso que tenía lo estaba trayendo en gratitud, cosa que muchos ciudadanos del reino no han aprendido todavía. A ver si hacen un voto este año y dan una ofrenda de un año. El perfume era la ofrenda de un año de trabajo. ¿Cuántos ciudadanos del reino hacen ese tipo de ofrendas? Ay, no, dice, me voy a quedar pobre. Jesús ve el corazón. Significa que trajo una ofrenda al Señor. La ofrenda más costosa que tenía como herencia familiar, la trajo a esa casa. Versículo 38, y poniéndose detrás de él,
Él es Jesús. Vino la mujer. Jesús, te he traído mi mejor perfume. No, dice que fue por detrás. ¿Se da cuenta la diferencia, no? La Biblia es muy explícita. Fue por detrás. ¿Sabe por qué? Porque en aquellos tiempos la comida oriental se servía en una mesa como las mesas de centro que nosotros tenemos de los muebles, esas mesas de centro pequeñas, y la persona ponía su codo izquierdo y lo apoyaba en esa mesa y sus pies quedaban hacia atrás. Entonces con su mano derecha comía. Estaba servido aquí, se apoyaba acá y con su mano derecha y sus pies estaban atrás. La mujer vino por atrás. Eso es lo que está diciendo el texto. Vino por atrás, dice, y llorando, esto quiere decir que cuando la mujer llegó, estaba totalmente quebrantada. O usted entra a una reunión y empieza a llorar. Bueno, a veces sucede, yo fui una vez a una reunión donde yo entré y apenas entré empecé a llorar en ese lugar. Había una presencia de Dios tan grande que empecé a llorar. Pero esta era una casa, la casa de un fariseo. Era más pecador que esta mujer. Y ella entró, pero llegó evidentemente totalmente quebrantada y por eso empezó a llorar. Comenzó a llorar y a regar y comenzó a regar en sus pies sus lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza. ¿Sabe qué significa eso? Las mujeres en el oriente se cubren, no se les ve el cabello. Pero ella sacó no sé cómo se llama eso, su velo que cubría todo su cabello, desató su cabello y a medida que iba llorando con sus lágrimas que caían sobre los pies de Jesús, las lágrimas caían sobre los pies de Jesús y ella soltó su cabello, que no se hacía nunca en la cultura oriental. Una mujer no hacía eso nunca en una cultura oriental. Pero eso habla de lo que ella estaba sintiendo en su corazón por Jesús. Se desató el cabello y empezó a secar con su cabello los pies de Jesús, cuyas lágrimas mojaban los pies de Jesús. Y después de secarlos, sacó el alabastro, lo rompió y empezó a derramarlo en los pies de Jesús. Y yo me pregunté, ¿y por qué no lo derramó sobre su cabeza? Porque hay otro relato en la Biblia, en Mateo capítulo 26 creo que es, donde dice de que ese sí fue derramado sobre la cabeza de Jesús. Pero en este dice que solo fue en los pies de Jesús. Yo creo que ella se sintió tan indigna de tocar al Señor en su cabeza que solamente su corazón agradecido siquiera quería solo hacerlo con sus pies. Siquiera solo con sus pies. De tanta gratitud que había en su corazón. Y derramó todo ese perfume en los pies de Jesús. Versículo 39, al ver esto el fariseo, que lo había invitado a Jesús, dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. ¿Se dan cuenta qué se creía el fariseo? ¿Por qué vienen? ¿Se da cuenta que era más pecador que ella? Juzgó a Jesús mismo. Dijo, si este fuera profeta. A Jesús lo juzgó. Si este fuera profeta, no permitiría que esta mujer pecadora, no como yo, que voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, sirvo, etc., le enseño la Biblia a otro. Jesús conoce los pensamientos. ¿Sabe lo que usted está pensando? Ahora, le dijo Simón, tengo algo que decirte. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 salarios y 500 días de trabajo y el otro solamente 50.
Y no teniendo los dos con qué pagar, le perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos crees tú que lo amaría más al prestamista? El fariseo respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y luego miró a la mujer. Le dijo, ¿ves esta mujer? Yo vine a tu casa. Lo había invitado, ¿no es cierto? Jesús. Yo vine a tu casa. Y la costumbre oriental era que cuando tú invitabas a comer a alguien a tu casa, lo primero que hacías es poner a un sirviente para que le lavara los pies. Porque los caminos no eran asfaltados, eran llenos de tierra. Y si tú te sentabas a una mesa así, todos tus pies llenos de polvo. Qué feo, ¿no? Y tus invitados ahí con el pavo y el chancho y toda la comida, ¿no? Y ahí unos pies todos polvorientos, de repente estaban llenos de barro, de repente hasta habían pisado alguna cosita de algún animalito, no sé, ¿no? Pero tú estabas comiendo ahí. Entonces, por eso, ¿qué hacía el invitado? El que invitaba. Lo primero que hacía es poner un sirviente para que lavara los pies. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies a todos sus discípulos? Fue porque iba a ver ¿qué cosa? La última cena. Por eso Jesús, Él se sacó su manto y con un lavatorio y agua le lavó a cada uno los pies porque iban a cenar conforme a la costumbre judía y por la razón que les estoy diciendo. Le dijo, mira Simón, yo vine a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 2, de acuerdo a la costumbre, tú me debiste dar beso. Se recibía con un beso. No lo había recibido Jesús. Yo te invité, pero ya pues pasa nomás. Siéntate ya. Pasa, siéntate. Pero dice que Jesús, que ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. 3, no ungiste mi cabeza con aceite. La costumbre tal es como la gente venía del sol, había mucho sol y eso quemaba el cutis. Entonces el que invitaba a la cena sacaba un frasco de olivo, que era muy común en aquel tiempo, y hasta ahora lo es en Israel, sacaba su olivo y le decía, échate, y se echaba, se limpiaba. Era como ponerse una crema deshidratante. Así era en términos modernos. Así era. Y Jesús le dice eso. Le dice Jesús, no me ungiste mi cabeza con aceite. No me dejaste, no me diste nada de eso, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados de esta mujer, que son muchos, Jesús sabía que eran muchos, le han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdonó, poco ama. Entonces le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué lloraba esta mujer? Todo el mundo sabía que era pecadora. Todos. Pero al escuchar a Jesús se había arrepentido. No sé a dónde lo escuchó. Porque aquí dice que ya ella vino con el frasco. O sea, ya ella había escuchado la palabra, ya se había convencido de su pecado. Y por eso es que estando frente a Jesús lo único que hizo fue llorar y llorar y llorar por su pecado. Bienaventurados, dichosos, felices, los que lloran por sus pecados. Porque entonces, Jesús dice, sus pecados, aunque son muchos, les serán perdonados. Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Cuántos irán en paz hoy día? ¿Cuántos irán con fe hoy día? Con fe y con dicha, con felicidad de que tus pecados han sido perdonados si eres un ciudadano de los cielos. Y si estando como ciudadano has pecado y has llorado por tu pecado, Jesús dice, tus pecados te son perdonados también hoy. No debes dejar de andar en dicha, en felicidad, en paz y con fe en tu corazón. Se acabó el mensaje. Ahora vayan y lloren. ¿O quieren llorar aquí? Yo ya lloré por ustedes, toda la noche, en la mañana.
¿Verdad? No estoy mintiendo. He llorado por mí y por ustedes. Le dije, Señor, ¿cuántos en tu iglesia pecan y no lloran por sus pecados? Vienen a la iglesia, pero no han llorado por sus pecados. Otros se quedan en la casa porque no quieren llorar ni en la casa ni acá. Pero están en sus pecados. Qué lindo sería que usted viniera como esa mujer, con un frasco de alabastro para el Señor. O con lo mejor que usted tiene para agradecerle al Señor. Que no solamente lo limpió de todos sus pecados para que entre y sea un ciudadano del reino de los cielos, sino que le promete que continuamente su sangre lo limpiará y lo perdonará para que haya paz en su corazón y fe en su corazón para seguir caminando en esta tierra hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Hermanos, hay que aprender a llorar. Llorar por nuestros pecados. No me alcanza el tiempo, ya vamos a terminar, pero la Biblia dice que hay que llorar por la iglesia, por los creyentes, que pecan y no se arrepienten y no lloran. También la Biblia dice que hay que llorar por la nación. Dice que hay que llorar por la gente que no conoce al Señor. ¿Usted alguna vez, cuando está orando por alguien, ha llorado en la presencia y ha dicho, Señor, si tú no obras, estas personas se van a perder? Si tú no tocas la vida, esta persona se va a perder, Señor, eternamente. Esta familia se va a perder. Pero la Biblia dice que hay que llorar por nuestra nación. Anoche lloraba yo por nuestra nación. Lloraba por mi nación. Porque los ciudadanos del reino lloramos por nuestros pecados. Lloramos por los pecados de otros también. Porque ¿sabe qué? El Señor también llora por tu pecado, por los pecados de la iglesia y por los pecados de la nación. El Señor también llora. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Jesús entró a Jerusalén? Dice que empezó a llorar el Señor. Porque vio cómo iba a terminar Jerusalén. La ciudad destruida, la gente muerta por la espada de los romanos. Crucificaron a Jesús. Pecaron y no se arrepintieron. Y la ciudad fue destruida. Hasta ahorita, eso ocurrió en el año 70. Jesús anunció que Jerusalén iba a ser destruida antes de morir. En el año 70 vinieron los romanos, Tito, general Tito, destruyó toda la ciudad de Roma, destruyó el templo y hasta ahora, 2013, año 70 al 2013, no se ha construido ni la ciudad ni el templo. El pecado trae grandes consecuencias generacionales. No es solo que tú pecas, tu generación va a ver las consecuencias de tu pecado. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Por eso tenemos que llorar por nuestros pecados, para que el Señor los corte, para que ya no pequemos y nuestra generación que viene sea librada de eso, completamente librada.